Busquen ahí, si tienen en sus Biblias, en sus celulares, Filemón 1, porque solamente hay uno, ¿verdad? Entonces, Filemón 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, ¿ok? Es así: yo, Pablo, prisionero, por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, a nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nombres de hijos si os van a tener o ya tienen 3 apenitas, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Oremos para que Dios nos hable el día de hoy. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, venimos orando como iglesia aquí, Señor, en Sanfra o en casa, Señor, en los diferentes medios donde vamos a ver o oír esta enseñanza, pidiéndote que nos hables, Dios. Que el propósito por el cual esta carta fue escrita hace miles de años, Dios, se cumpla en nosotros también, y que podamos, Señor, recibir vida a través de tu palabra. Señor, úsame como instrumento, Señor, para Señor, poder explicar claramente tu mensaje, pero así también pon en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, tierra fértil, para que la semilla que hoy va a ser sembrada dé fruto, Señor, en su tiempo y en la medida abundante, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces, vamos a aprender un poco sobre la carta, porque siempre cuando iniciamos un estudio de una carta, de un evangelio, es importante entender un poco sobre el contexto. Ok, entonces, esta carta, Pablo se la escribe a Filemón, aun cuando ahí se menciona al nombre de su esposa, de su hijo, esta carta va direccionada propiamente a él. E inclusive la expectativa de la carta, como lo vimos, es de que de alguna u otra manera después sea leída a la iglesia como tal. El otro punto es que está entre los escritos que se llaman escritos desde la prisión o desde el cautiverio. Ahí hay que hacer referencia de que no necesariamente prisión significa que estaba metido en la cárcel. Aquí algunos estudiosos dicen que él estaba en una especie de casa por cárcel, estaba en una casa, estaba ahí perdón porque estaba en esta casa por cárcel, por decirlo así, que fue escrito entre el año 60 y el año 63 después de Cristo. También es la carta más corta de la cual hay récord histórico. Esto es muy importante, no quiere decir lo que tenemos en la Biblia, lo que tenemos en nuestra antología que llamamos Biblia, no quiere decir que sea lo único que se haya escrito, pero sí es de lo único que hay referencia y que según los estudios en su momento se definió que era el compendio de libros que iban a formar lo que ahora conocemos como Biblia. Más históricamente no quiere decir que sea lo único que Pablo haya escrito como tal. De nuevo, también esto no es una carta pastoral, no es como escrita a una iglesia o a un líder de la iglesia para darle instrucción o guía sobre cómo manejar la iglesia, sino más bien es una escritura personal. Lo vamos a ver hoy un poco y la próxima semana, que va más en un título personal. ¿Por qué? Porque el propósito de la carta es Pablo escribiéndole a Filemón sobre un esclavo de Filemón que se llama Onésimo. No vamos a ahondar en este punto. ¿Quiere saberse el chisme completo? La otra semana, venga o conéctese y va a ver toda la historia como tal. Ok, entonces, vamos a ir primero con los primeros 3 versículos. ¿Listos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Están despiertos? ¿Sí? ¿Desayunamos? Sí, ok.
Ok, perfecto. Dice así: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo y a nuestro compañero en lucha y a la iglesia que se reúne en su casa. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Si ustedes leen esto, luego de hacer estudios socioculturales, de hacer el estudio de hermenéutica, de profundizar en cuál es el contexto social en este punto de la historia, Pablo lo que está haciendo es saludar. Entonces no le metan ahí nada más lo que está haciendo es saludando. Pero en ese saludo podemos inferir, podemos suponer varias cosas sobre Filemón. Por ejemplo, todo lo que en la Biblia se sabe de Filemón está en esta carta. Ahí Filemón no se menciona en ningún otro lado, sino que es en esta carta propiamente. Después, como referencia, el nombre de Filemón significa que es amable, cariñoso, amoroso. Y de hecho, como ahora, no es como ahora, antes los nombres tenían un significado y definían mucho la personalidad de la persona. Pablo se agarra de esto para poder, saca provecho de esto para esta carta y para referirse a Filemón y lo que le está pidiendo. No es como ahora, ¿verdad? Que ahora media humanidad se llama Keylor y Neymar y Messi, los líos, no, antes los nombres significaban algo. En mi tiempo Michael, por ejemplo, por Michael Jackson, esas cosas. Y de ahí sí. Mi hermana se llama Diana porque mi papá vivía enamorado de Lady Di. Se le pusieron Diana. Y yo por nombre más quemado en los 80s que Michael no podía haber, ¿verdad? Entonces, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, era un creyente de Colosas, era miembro de la iglesia, se cree que era líder, que era un anciano, porque se refiere a él como colaborador de la iglesia. Entonces podemos definir o podemos suponer que él tenía una participación activa en la iglesia. Inclusive lo que se cree es que Pablo lo conoció en Éfeso, ahí fue donde se conocieron, porque no hay récord histórico de que Pablo haya ido a Colosas, era donde él vivía. Entonces, que ha ido en sus 3 años que Pablo estuvo en Éfeso fue que le conoció. Y esto es importante para entender el propósito o el sentido de la carta un poco hoy, pero más a profundidad de nuevo la próxima semana. Debería de ser un hombre, se supone que es un hombre de posición acomodada, porque por lo menos tenía un esclavo. ¿Cuál era ese esclavo? Onésimo. Están poniendo atención, que he dicho, ¿verdad? Entonces sí, por lo menos tenía un esclavo, que es Onésimo. Y habla de que la iglesia se reunía en la casa de él. ¿Qué tal, Nisa? ¿No se les parece algo que hacemos nosotros aquí? Que se reúnen en casas. Recordemos que en este tiempo, a este punto, la iglesia todavía no estaba siendo perseguida como tal. Esto fue entre el año 60, 63. La iglesia empezó a ser perseguida en el 64, un año después del gran incendio. Entonces, reunirse en casa, los cristianos no estaba tan perseguido como creeríamos. Entonces ellos se reunían ahí y compartían y crecían. Entonces, todo esto nos hace una idea más o menos de quién es Filemón, del propósito de la carta. Ahora sí, vamos a ir en el desarrollo de los siguientes 4 versículos, y ese desarrollo lo dividí en 2 puntos. Y el primer punto que le puse se llama: ¿qué dice la gente de ti? En el versículo 4, Pablo escribe: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Ubiquémonos en el contexto histórico. No había internet. Yo sé que es muy difícil, inclusive a las generaciones más modernas, imaginarse que no haya internet, que no haya un celular, pero ahí no había correo electrónico. La única manera de que la gente podía informarse o saber de algo
era a través de cartas o lo que la gente decía de otros. Las cartas no era tan sencillo porque no es como aquí que el medio humanidad sabe leer y escribir. En ese tiempo no, solo algunos sabían leer y escribir. Entonces estaba muy limitado ese acceso, y después el otro contexto era que alguien viajara de un lugar a otro y que preguntaran y que contaran sobre esa persona. Entonces Pablo está oyendo de Filemón cosas buenas. La gente cuando iba y hablaba con Pablo, y Pablo tal vez le contaba que venía de Colosas, llegaba y le contaba: uy, vieras qué carga Filemón, vieras que Filemón aquí, vieras que Filemón allá. La gente hablaba de Filemón, ya sea por propia voluntad o porque Pablo directamente preguntaba. Porque hay algo muy importante: nuestra fama nos precede. Las personas hablan de los otros, ya sea por una investigación formal o por la simple pregunta de: ¿y ese quién es? Muchas veces anteriormente estaba la idea esa de la primera impresión es lo que cuenta, pero la tecnología ha roto eso, y hay lugares donde usted llega y ya la gente tiene una impresión suya por redes sociales, por lo que usted publica, por las fotos que sube. Yo antes trabajaba en un trabajo anterior que tenía, cuando yo contrataba a alguien y me llegaba currículums, iba directo al Facebook, directo a Instagram. Y eso ya en mi trabajo actual no nos permiten hacer eso. Porque usted se genera algo, una impresión de alguien, con base a lo que lee, con base a lo que ve, pero aún más con base a lo que la gente dice de nosotros. Entonces, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué dice la gente de usted cuando se refiere como padre, como hijo, como esposo, como trabajador? Porque la realidad es que cuando uno no está, la gente habla de más. Pero somos de los que cuando la gente habla de nosotros, ¿hay algo bueno que decir? ¿O somos de los que cuando la gente habla, arruga la cara? Proverbios dice: elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que el oro y la plata. ¿Qué está hablando la gente de nosotros? A Pablo le llegaban a hablar de Filemón y decía, y Pablo se alegraba por lo que la gente hablaba de él. ¿Qué habla la gente de nosotros? ¿Qué dice? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la fama que nos precede? Porque aún más, ¿qué dice la gente cuando dicen: y es cristiano, y es cristiana? Va a haber gente que diga: sí, se le nota. Como hay gente que dice: ¿cómo es cristiano? ¿En serio? O porque no sabía, o porque no se le ve. Y vean, esto le pasaba a Jesús. La gente se agolpaba y buscaba a Jesús. Iba donde él estaba porque oían de la fama. Había algo que le precedía a él. Uno de los personajes que a mí me impacta, sí, yo sé Jesús, pero a mí me impacta Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista era alguien que iba al desierto y se metía en el desierto, y la gente salía de donde estaba para ir al desierto a buscarlo, porque lo que salía de él, lo que él hablaba era poderoso, era potente. Los milagros que sucedían a través de Jesús eran increíbles. Y habla que un centurión mandó empleados a decirle a Jesús que fuera a su casa por lo que había oído que él hacía. Alguien que no era cristiano, alguien que no era judío, mandó a llamar a Jesús y reconocía el poder que él tenía por lo que la gente decía de él. ¿Qué dice la gente de nosotros?
¿Qué dice la gente de tu testimonio? ¿Te mandan a llamar para que ores o te mandan a llamar para el chisme? Porque, vean, Proverbios igualmente. Dice, Proverbios 3, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Vean, la lealtad y la bondad nos habla la Biblia. Porque usted le puede caer mal a la gente, pero la gente no va a poder hablar de lo que usted hace, de las acciones, de lo que usted refleja, de lo que usted dice. Porque vea, sí, aunque usted no lo crea, hay gente a la que le caemos mal. Pero usted, por más mal que le caiga, sus hechos van a hablar por usted. Y si sus hechos son de bondad, si sus hechos son de lealtad, por más que sea, vas a tener el favor de Dios y vas a tener de la gente, y la gente va a tener una buena reputación de usted. Porque son nuestros hechos los que hablan. Usted puede hablar, pero lo que les va a quedar a las personas son lo que hagamos. Lo que vean, el ejemplo, el testimonio y por ende la reputación. Una buena reputación cuesta mucho forjarla, pero es muy sencillo perderla. Yo tenía en un trabajo anterior, estaba pasando una situación emocional, laboral muy complicada. Y estaba liderando un equipo y me senté yo en unas reuniones de 1 a 1 que uno tiene que tener como manager. Y me dice el muchacho con el que estoy, uy Mike, vieras que cuando a mí me dijeron que yo iba a trabajar con usted, yo me sentía tan feliz, porque qué carga, a mí me han dicho que usted era un líder buenísimo, que con usted uno crecía, y que aquí, que allá, y de todo, y yo embarrado de mí, ¿verdad? Y llega y me dice al final, pero viera que me di cuenta que era mentira. Y claro, así como fue como don Ramón cuando estaba de boxeo, pam, pananam, panam. Y es verdad, o sea, es verdad, estaba en mi punto más bajo, laboral y personalmente. Ya nos recobramos de ahí, gracias a Dios. Pero tenía una fama que me precedía. Y una fama. Y me costó mucho ganarla. Y en 3-4 meses se me fue a la porra eso. Porque cuesta. Y salir de ahí es difícil. Salir de una mala fama, de una mala reputación es difícil. Cuesta. A veces casi que hay que salir del lugar para empezar una reputación nueva. Pero vemos aquí, volviendo a Filemón, Pablo habla de que lo que a él le llega son buenas noticias sobre lo que Filemón hace. Y cómo él habla sobre su fe y su amor a la iglesia. Y este amor es increíble porque vea, no está hablando, es algo muy importante. El amor que ella habla no está hablando de un amor de filial, de personas, ni un amor eros, mucho menos. Está hablando de ese amor de Dios, ese amor ágape, que él se le veía por la iglesia. Y quiero leerles 3 versículos. Gálatas 5:6 dice: pues una vez que depositemos nuestra fe en Cristo, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Primera de Juan 3:14 dice: si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, ¿qué sigue? Muerto. Y Tesalonicenses primera dice: pero no hace falta que les escribamos. Vean, esto es buenísimo. O sea, manda la parada. ¿Por qué tenemos que escribirles sobre la importancia de amarse mutuamente? Pues Dios nos lo ha enseñado a amarse unos a otros. ¿Por qué? Y aquí lo importante es que Pablo le escribe a Filemón lo que él muestra el amor a la iglesia. Y es que vean de verdad cómo cuesta. Y uno no entiende a veces por qué cuesta tanto llegar y decirle a la gente en la iglesia:
ámese, muestren el amor. Porque vean, eso es lo que diferencia a la iglesia de cualquier grupo social. Porque por reunirse, nos reunimos en cualquier lado. Hay un montón de gente reunida en este momento en otros lados. Pero lo que tiene que diferenciarnos a nosotros como cuerpo de Cristo es el amor que tenemos que tener unos con los otros. No importa si tal vez no comparto sus ideas en algunas cosas. No importa si no comparto sus gustos. Vean, uno ve a entrar gente ahí con camisa de la liga y uno tiene que abrazarlos. Decirles, te amo. Te amo. ¡Ah! Cuesta, sí cuesta. Pero no es en el amor del hombre, no es en su amor, no es en sus fuerzas, es en el amor de Dios. Aplaudir, apláudanle a Él. Porque vean, porque esta caramba es dura. Amarse, sí, amar a la gente cuesta. La gente habla de los líderes y los pastores, pero viera las ovejas. Todos tenemos carajaditas, decía nuestra pastora. Todos tenemos carajaditas. Pero es el amor de Dios lo que nos hace permanecer. Es el amor de Dios lo que nos hace hacerlo y seguir creyendo y sabiendo que esto va a tener un propósito. Y no es ser reconocido por Dios, sino es que seamos más conociéndole a Él. Versículo 6. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Poner en práctica. Santiago 2 dice: amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno le dice: adiós, que tengas un buen día, abríguese mucho, eso sí, y aliméntese bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca acciones. Esta fe es muerta y es inútil. Y vean, y aquí hablamos de la fe, no de la fe de creer como tal, sino de reflejar esa fe. De que nosotros lo que hacemos tiene, o lo que creemos tiene que reflejarse en la vida, tiene que reflejarse en las acciones que tenemos. Por eso en Iglesia DC tenemos diferentes grupos, tenemos Servolución, tenemos esto que vieron, lo que en su momento se llamaba la canasta del amor, que es traer víveres. Porque sí, muy bonito decirle a la gente: conozca, Dios te ama, pero dices, estás muriendo de hambre y estás en una situación difícil. Sí, Dios me ama, pero mi necesidad en este momento es hambre. O hambre. Sí, Dios me ama, pero no tengo nada. Y así llegan muchas personas a nosotros. Y no estoy hablando del que pide en el semáforo. O sea, no. Y aquí quiero hablar de algo y quiero echar abajo ese dilema ético donde se dice que solo los cristianos somos buenos, porque que ser bueno es algo de los cristianos. Y no, hay gente que no es cristiana y que es muy buena, que hace buenas acciones y desinteresadas. Hay, y lo es, y es verdad. O sea, el ser bueno no es exclusivo de nosotros como hijos de Dios, pero lo que sí es de nosotros como hijos de Dios es que lo que nosotros hacemos, muchas veces hay cosas que yo hago que si no hubiera sido por lo que Dios hizo en mí, yo no lo haría. Hay cosas que a usted le nacen, que usted por sus propias ganas no le nacen. Es que uno solo cuando las vive. Ay, vea, a mí usted, si usted me ve alguna vez, yo le doy un chocolate sin el puro amor de Dios. ¿No? O sea, si yo le doy chocolate, sepa que Dios me está trabajando algo en mí. Cuando estoy comiendo, yo veía un meme de estos y decía: estás comiendo una galleta y un niño te pide:
tienes que darle porque es tu hijo. Sí, o sea, hay cosas que solo a través del amor uno las hace. Cosas que solo a través del amor de Dios las logramos hacer. Y entonces el asunto es de que la gente lo vea a Él a través de nosotros. Vea el Espíritu Santo en nuestras vidas a través de lo que nosotros hacemos. Ser bueno no es exclusivo de los hijos de Dios. Pero la realidad es de que lo que hacemos, la entrega, lo que nuestras acciones son definidas por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. El amor que Él pone en nuestras vidas. Y por eso usted ve tanta gente haciendo locuras por Cristo, padeciendo, sufriendo, no por su nombre, sino por el nombre de Él, y entregándose. Y gente poniendo en riesgo su vida, como gente invirtiendo en el reino a través del servicio. Porque vea, como se lo dice a Pablo, que él vaya, le dice Pablo a Filemón, que él vaya entregando conforme vaya conociendo la obra de Jesús, porque el nivel de entrega va a ir alineado a nuestro conocimiento de Cristo. Porque ¿qué más que Jesús, que lo dio todo por nosotros? ¿Qué más que Él para entender lo que es un sacrificio? ¿Qué más? Y en la medida en que vayamos profundizando en Él y entendamos que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, y vaya muriendo a las cosas de este mundo, a los placeres de este mundo, a los deseos de este mundo, y me vaya acercando a Él y vaya dejando las cosas del mundo, voy a ir comprendiendo que más importante es agradarle a Él y satisfacerme en Él, porque hay llenuras, hay huecos en nuestras vidas que solo Dios los puede llenar. Pero esa solamente cuando le conocemos a Él. Mientras tanto, nos vamos a seguir llenando con cosas que se van. Vamos a seguir llenando con cosas que se van. Chocolates y eso, ¿verdad? Y esto me lleva al siguiente paso, al siguiente punto, que es: estamos llamados a dar vida. Versículo 7 dice: hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Nuestros actos de servicio generan cambios. Aquí como iglesia hay un montón de cosas que suceden por la misericordia de Dios, por lo que ustedes desinteresadamente dan a través de diezmos y ofrendas, pero también gracias al trabajo de decenas, si no cientos de personas. Gente que está en el Dream Team, gente que está en Creativos, DC Worship, jóvenes, DC Kids, grupos Conexión, en los diferentes equipos de trabajo que hay. Vea, son muchas las personas que entregan de sus recursos, pero no todos los recursos, sino de su tiempo para servir, ya sea aquí en la iglesia o en sus casas a través de la transmisión, o de los muchos de grupos Conexión que se abren cada temporada. Y el cambio sucede en las casas, así como en el tiempo de Filemón, que se reunían en la casa de él. Cambios suceden en las casas, en las casas ya sea físicamente o aquí en las aulas, o conectándonos a través de conexiones de Zoom, de Teams, de lo que sea, por grupos Conexión que se abren cada temporada, de gente que pone lo que Dios les ha dado al servicio. Porque vean, hay mucha gente que cree que hay que ser un súper estudioso de la Biblia para poder enseñar. Y no, o sea, eso es bueno. Eso es bueno. Y ojalá, si tienen la oportunidad, lo hagan. Pero eso no lo tiene que limitar.
Te lo dice alguien que no está graduado en instituto bíblico y por pura misericordia de Dios está aquí. Voy a estudiar. Que tiene un grupo, que haya abierto grupos de cocina y me encanta mi grupo de cocina, de grupos conexión. Y no soy chef, lo que me gusta es comer. Y la gente dice que mi esposa dice que me queda bien, entonces me animé. Y así hay un montón de gente. Porque no se trata solo de recursos, porque el mismo Pedro dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que Dios le dio? Porque todos tenemos algo, gente, todos tenemos algo. También lo que muchos tienen son excusas para no poner en práctica eso que Dios le dio. Porque vean, todos tenemos el mismo tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas del día, todos tenemos los mismos 365 días del año. Y se los dice alguien que lleva 30 años en esto, que ha trabajado, que ha estudiado, que estoy casado, ahora tengo hijos, y aún así con sacrificio, porque sí, hay veces que hay que sacrificar cosas, le he servido a Dios. Y así, y perdón que me ponga por ejemplo, pero así sé que hay gente que tiene décadas más que yo haciendo lo mismo, porque Dios les ha incomodado, porque ellos saben que Dios les ha llamado, porque saben que Dios les ha dado algo y lo están poniendo al servicio de Dios. Entonces, ¿cuál es la excusa del resto? ¿Cuál es su excusa? Porque a veces decimos: ay, es que siempre son los mismos. Sí, porque siempre son los mismos los que levantan la mano. Entonces no es que somos una argolla, es que nadie se mete. Ay, es que en la argolla esta, porque fuércese a meter. Hágale, denle. Romanos 12. Dios en su gracia nos ha dado dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serlo. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gustos. Romanos 12 también dice: no finjan amor a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítesen al honrarse mutuamente. Y Efesios: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad que nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios sean maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Vamos a agarrar aire. Es la palabra que nos habla. ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué es lo que te detiene? De lo vil de la tierra Dios sacó. Y no es porque seamos para menos, Dios nos está echando a menos, sino porque Él sabe, y usted y yo sabemos lo que hemos hecho y de dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos tiene. Y eso es lo que Dios quiere que usted hable. Eso es lo que Dios quiere que usted comparta. A veces queremos milagros, dones y prodigios, pero eso entretiene.
Eso llama la atención en el momento, pero lo que cambia corazones es ver que el que era drogadicto, Dios lo sacó, y el drogadicto puede decir: yo puedo salir también. Que el que tiene su matrimonio deshecho diga: vea, ese está peor que yo, y véalo ahí, está peor que nosotros. Nuestro matrimonio puede ser. Vea ese que era el que decían que era el tonto, y véalo ahora donde está. Y yo que me creía altanero, no, yo tengo que ponerle. O sea, hay muchas y diferentes historias en que el amor de Dios se ha manifestado, en que el poder de Dios se ha manifestado en su vida y en mi vida. Y eso es lo que se necesita que las personas vean. Y les decía, vean, a veces creemos que tenemos que estar en la iglesia un montón de tiempo para poder servir. Y aquí eso es mentira. Aquí lo único que le pedimos son 4 semanas en el carril de crecimiento. Y después de 4 semanas, póngase a servir. O sea, es chivísima ver cómo salen del carril de crecimiento y después se vienen detrás del pastor o de la pastora Luis Kay a caminar detrás de ellos para aprender multimedia con creativos. O cómo se meten en las audiciones, o cómo abren grupos, conexiones. Chivísima cada temporada, y líderes nuevos líderes que antes no habían, o sea, decían: esto yo lo puedo poner al servicio de Dios. Decían: ¿cómo? Esto yo lo puedo poner al servicio de Dios. Pues claro, Dios se lo dio. Dios le dio eso, entonces ¿cómo no lo va a poder usar para Él? Eso que le apasiona, eso en lo cual usted es bueno, Dios se lo puso. Y la idea, así como puso maestros, evangelistas y todo, esos son los nombres rimbombantes. Pero usted puede ser un evangelista sin tener ese nombre de evangelista. Usted puede ser maestro sin necesidad de que le llamen maestro. Usted puede ser pastor sin necesidad de estar liderando una iglesia, porque usted puede ser pastor en su casa tan siquiera, con sus amigos. No es un asunto de título, es un asunto de disposición. Y Pablo se llena su boca de alegría, de amor, de esperanza al oír todo lo que Filemón ha hecho. La pregunta es: si Pablo nos escribiera una carta a nosotros, ¿qué diría Pablo de lo que oye de nosotros? ¿Qué estaría usted leyendo en este momento de la carta que Pablo le escribió? ¿Estaría Pablo feliz viendo cómo la iglesia prospera por su servicio? ¿O estaría Pablo, ¡ay! Porque, familia, eso que usted tiene, que usted sabe que usted tiene, Dios va a pedir cuentas de eso. Dios va a pedir. Hay épocas, no siempre uno puede estar aquí, ¿verdad? Pero si usted sabe que usted puede, tiene que sacrificar un poquito, hágalo. Empieza a producir, empiece a hacerle. Y aquí, y vean, yo por mucho tiempo tomé malas decisiones de mala administración de mi tiempo, y a veces me metí tanto en la iglesia que descuidé mi familia cuando estaba soltero, mi mamá, y eso tampoco es bueno. Cuando David esté sirviendo, porque yo creo que David va a servir a Dios, si yo lo veo metido en mucho, nada, digo: Pito, bájele. Yo voy a hablar con los pastores Randall y Charlie. Bájenme un toque, pero no, o sea, pero hay un nivel de entrega que tenemos que tener. Va a costar al inicio, sí va a costar, pero estamos llamados a dar vida. Estamos llamados a dar vida, porque Dios va a pedir cuentas sobre lo que Él nos dio. Y si usted no sabe qué es lo que tiene, vaya rapidito y matricúlese en el próximo carril de crecimiento. Paso 3, test de dones y talentos, para que agarre una idea de por dónde va la cosa. Paso 2, test de dones y talentos. Y si usted ya lo llevó, matricúlese otra vez para reformar. No, perdón, Gaby. Pero si no, pídalo por lo menos para compre la Cosmopolitan. No está el test, ¿verdad? Pero es un chile para la gente muy de mi época.
Entonces, mi intención el día de hoy, familia, es que nos incomodemos, que Dios nos hable, que nos sintamos retados a trabajar, a servir. En 2 semanas iniciamos nuestra próxima temporada de Grupos Conexión. Tenemos en este momento 30 grupos. 30 grupos. Vea, ya hasta somos pet friendly, ya hay un grupo de perros. Y no es que Firulais abrió un grupo, que la dueña de Firulais abrió un grupo para ir y pasear a los perros. Nada más, porfa, recogen las cacas, ¿verdad? No ensucien. Oli la abrió los domingos, ¿verdad? En la tarde, 3. Y así hay un grupo de adicciones para gente que ha estado luchando, que está luchando con eso, para que les ayuden. Esta temporada yo creo que va a ser así como la temporada pasada fue la temporada de las mamás. Creo que esta temporada va a ser la temporada de los matrimonios, porque hay como 4 o 5 grupos de matrimonios que están ahí por abrirse, y hay un montón de grupos más. Pero falta su grupo, falta su don y talento puesto en práctica al servicio de Dios. Y si no se va, vea, y si no se va a inscribir, no va a inscribir su grupo, por lo menos metas en un grupo, porque esto no es suficiente. El domingo no es suficiente. Tenemos auténticos. ¿Cuántos son hombres aquí? Sí, no, eso es de la competencia. ¿Cuántos son hombres? Van a haber grupos, hay 4 niveles para hombres. Va a haber un auténtico de mujeres, me dice. Están también el grupo de las sexosas de la pastora Gaby, de pasión en las sábanas. Salen pompeadas las esposas en el nombre de Jesús. Este grupo es para el bien de los esposos. Aleluya. Pero no, de verdad, hay muchas diferentes opciones. Pero falta usted. Falta usted. Falta su don, falta su talento puesto en práctica. Para que cuando Pablo escriba nuestra carta, metafóricamente, pero lo que en realidad va a pasar cuando estemos delante de Dios rindiendo cuentas, Él nos pueda decir: bien, siervo fiel, pase, cosas en mí. Porque ese es al final eso es lo que importa, gente. Amén. ¿Cuántos recibimos algo? ¿Nos habló Dios? Amén. Déjenme orar para ir cerrando. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu Espíritu Santo que está aquí en medio nuestro. Señor, en el nombre de Jesús oro para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Dios, inquieta, Señor, al que ha estado pasivo, al que ha estado quedito, al que no ha estado sirviendo, al que ha preferido no involucrarse, Dios. Señor, inquieta para que, Señor, busque una manera, Señor, de poner en práctica ese don, ese talento que tú le has dado. Inclusive aún aquellos que estamos sirviendo y que tal vez no lo hemos hecho de la mejor manera, inquiétanos, Dios, a hacerlo correctamente delante de ti, agradándote, en conexión con tu Espíritu Santo, Dios. Padre, y que el servicio que hacemos, el servicio que damos, sea para tu honra y para tu gloria, donde otros vean en nosotros el reflejo de tu Espíritu, tu sonrisa, tu amor, tu abrazo, tu bendición, Señor. Y que tengamos, Señor, esa certeza de que tú trabajas, Señor, y produces ese fruto en nosotros, Dios. Gracias, Dios, por esta tu iglesia aquí reunida o allá en casa, Dios. Bendícenos donde estemos, Dios, que esta semana que viene podamos ver tu favor y tu misericordia. Que así como nos trajiste, Señor, nos lleves en bien, y que esta semana, Señor, podamos ser luz, podamos ser sal donde quiera que vayamos. Que la gente hable de nosotros, pero que hable bien. Señor, que la gente hable de nosotros, pero que hable, Señor, y no pueda negar la obra de tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Dios, y que tu bien y tu favor y tu misericordia, Señor, nos persiga y nos alcance. Oro por necesidades físicas, Señor, necesidades monetarias, necesidades de salud,
que muchos están afrontando en este momento, Señor, para que tú respondas a ellos, Señor, con base y conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tú que eres el sanador, Señor, a que tú eres el proveedor, a que tú que eres nuestra bandera, nuestro estandarte, el que levanta nuestra cabeza, Dios. Señor, y que podamos ver, Señor, tu misericordia y tu amor, Señor, en cada cosa, Señor, que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén.